A continuación, nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a nuestra comunidad, un programa de información sobre el sistema escolar para la comunidad hispana. Les habla Diana Rivera. En nuestra comunidad anunciaré los actuales y próximos eventos que tendremos en las escuelas públicas del Condado de Anne Arundel y les animo a que participen en estas actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta información, pueden contactar al facilitador bilingüe de Familias y Relaciones Comunitarias de la escuela de su hijo. El pasado mes de noviembre, la Oficina de Relaciones entre Familias y Escuelas patrocinó el evento para la participación de las familias Hagan lo mejor de los momentos, realizada en el Colegio Comunitario de Anne Arundel. El evento fue todo un éxito y les damos las gracias tanto a las familias como al personal del Departamento de Educación por haber sido parte de este grandioso evento. El 1 de diciembre, muchos de los estudiantes de las escuelas secundarias estarán tomando los exámenes de aptitud académica SAT, por sus siglas en inglés. Este es uno de los 2 exámenes de admisión utilizados por gran parte de las universidades estadounidenses que con el nuevo modelo requerirá menos tiempo en completar, tendrá menos preguntas y cuenta con al menos 12 herramientas de prácticas gratuitas. La prueba estará bastante alineada con las metas establecidas por los estándares académicos del Common Core, que se están enseñando en las escuelas de la mayoría de los estados del país y tendrá 154 preguntas, cada una con 4 alternativas para responder. La empresa que elabora y administra la prueba, College Board, puso a disposición de los estudiantes 2 importantes recursos que aparecen en su pantalla para practicar el examen y son totalmente gratuitos. Entre otras herramientas, el oficial SAT Practice cuenta con 4 pruebas completas de práctica, consejos para tomar el examen y para estudiar, 8 pruebas diagnósticas para determinar en qué materia el estudiante debe trabajar más, miles de preguntas de práctica, tutoriales en videos y comentarios sobre el desempeño y progreso. Otro de los exámenes que algunos de los estudiantes de las escuelas secundarias estará tomando es el ACT, por sus siglas en inglés. Este examen ACT es un examen de admisión universitario alternativo basado en un plan de estudios. El ACT se divide en 4 pruebas de materias: inglés, lectura, matemáticas y ciencias, con una sección de escritura. El examen de la asignatura varía de 1 a 36. El ACT dura 2 horas y 55 minutos, más 30 minutos adicionales con la opción de escritura. El estudiante decidirá si tomará la opción de escritura basándose en los requisitos de los colegios que está considerando. Si el examen se toma más de una vez, el ACT que se informa a los colegios es solamente los resultados para la fecha del examen de la elección del estudiante. Se recomienda que los estudiantes revisen los requisitos de las universidades para determinar las pruebas necesarias para la admisión. La gran mayoría de las universidades aceptan el SAT y el ACT por igual. Algunos estudiantes pueden desempeñarse mejor en el ACT que en el SAT. Los estudiantes deben consultar con su consejero escolar sobre cuál de las pruebas de admisión deberá tomar. El jueves 6 de diciembre, los estudiantes saldrán de las escuelas 2 horas más temprano. Los maestros y el personal escolar estarán asistiendo a reuniones de desarrollo profesional y alistando las calificaciones para los reportes intermedios del segundo trimestre del año escolar, que serán enviados el lunes 17 de diciembre. También el 17 de diciembre tendremos un taller para los padres de segundo grado en la escuela Hilltop. Este taller los padres tendrán la oportunidad de enterarse sobre lo que los niños están aprendiendo en clase y aprenderán a cómo ayudarle a sus hijos en casa. Hagan los arreglos pertinentes y no se lo pierdan. Estamos a pocas semanas de terminar el año 2018 y con él se acercan las cortas vacaciones del invierno. Así que los estudiantes no tendrán clases del lunes 26 de diciembre hasta el martes 1 de enero de 2019. Planeen de antemano las actividades que podrían hacer con sus hijos. Hagan una lista de los lugares que les gustaría conocer, preparen las recetas típicas navideñas y compartan al máximo con sus seres queridos, en cuanto se pueda. Recuerden que el Departamento de Parques y Recreaciones del Condado tiene eventos para grandes y chicos y muchos de estos eventos son gratis.
Aprovechen estos recursos y visiten la página en el sitio web. No se vayan, nuestra comunidad regresa enseguida. Hoy vengo a compartir buenas noticias acerca de los alimentos escolares. Los alimentos escolares ofrecen a nuestros estudiantes saludables desayunos y almuerzos. Este año continuaremos con cumplir y exceder los estándares de nutrición estatal y federal, asegurando que todos los alimentos estén bien balanceados y que provean la nutrición necesaria para el éxito académico de cada estudiante. Cada día les ofrecemos a nuestros estudiantes varias opciones de frutas y vegetales. Diariamente les motivamos a que elijan 2 tazas de frutas o vegetales que les ofrecemos mediante la barra de ensaladas en el condado de Anne Arundel. Si le interesa, puede monitorear los alimentos escolares de su estudiante en la página de internet MyPayment Plus. Esta es una manera fácil de administrar la cuenta de alimentos de su estudiante en las escuelas públicas del condado de Anne Arundel. Para aprender más sobre MyPayment Plus, simplemente visite la página de internet o llame al 877-237-0946 y pida hablar con alguien en español. El registro es fácil y gratis, así que hágalo hoy. Cada año, las familias tienen la habilidad de aplicar para alimentos gratis o reducidos. Esta aplicación está en la página de internet. El proceso es fácil, rápido, conveniente y accesible desde su computadora. Recuerde, si usted recibió beneficios de alimentos el año anterior, usted deberá completar una aplicación para cada nuevo año escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor diríjase al facilitador bilingüe asignado a su escuela. Gracias por la oportunidad que nos da de proveerle con esta valiosa información referente a todos los alimentos escolares. En el condado de Anne Arundel, todos nuestros estudiantes tienen acceso diario a desayunos y almuerzos muy nutritivos. Estos alimentan las mentes y los cuerpos para una excelencia académica. Si usted tiene alguna pregunta referente a los alimentos saludables ofrecidos en las escuelas públicas del condado de Anne Arundel, por favor comuníquese al 410-222-5900. Una vez más, gracias por nuestro segmento de alimentos y otros programas de televisión de AACPS. Hoy en nuestra comunidad estaremos hablando sobre las comunidades y los trabajos en comunidad. Padres, el término comunidad tiene su origen en el vocablo latino comunitas. Se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos que pueden ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida que comparten elementos, intereses, propiedades u objetivos en común. Por ejemplo, el idioma, las costumbres, la visión del mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica, vecinos, las tareas, el trabajo, los estudios, el estatus social, los roles, la edad, los problemas y o los intereses. La integración es una parte esencial de la humanidad. En consecuencia, la originada por la escuela en la comunidad ha venido conquistando espacios inéditos en este sector de la sociedad. Según el Laboratorio de Desarrollo Educativo del Suroeste, las escuelas en todo el país se están volviendo más diversas racial y étnicamente. Durante los años, las poblaciones minoritarias se encontraban en los estados fronterizos como California, Nuevo México y Texas, y en áreas urbanas de las ciudades como Nueva York, Chicago y Boston. Los cambios demográficos han obligado a los educadores no solo a pensar en cómo hacer partícipe las comunidades de diversos orígenes lingüísticos y culturales en las decisiones que afectan a las escuelas públicas, sino llevarlo a cabo también. Es importante comprometer a estas comunidades importantes para mejorar la educación pública. Los esfuerzos para mejorar las escuelas tienen mayor peso cuando los padres de familia y los miembros de la comunidad poseen un entendimiento sobre esto. Si no hay esa participación por parte de todos los miembros de la comunidad en las decisiones que afectan a la educación pública, a veces resultan en apatía, desconfianza o confrontación. Las escuelas ayudan a construir enlaces al aliviar las barreras del idioma, proveyendo personal que se desempeñe como intérpretes, traductores durante las juntas de padres de familias con el maestro, eventos escolares, talleres para los padres de familia, sesiones de entrenamiento y visitas en la casa. Afortunadamente, las familias del condado de Anne Arundel cuentan con los facilitadores bilingües de familias y relaciones comunitarias que cada día estrechan las relaciones entre las familias internacionales y las escuelas, a la vez que promueven el entendimiento cultural entre el personal de la escuela y ayudan a tener fuertes enlaces con la comunidad.
Asisten a los padres de familia que carecen de una educación formal al mostrarles la manera de trabajar con sus hijos de alguna manera que no requiera leer ni escribir, tales como hacerles preguntas acerca de los trabajos escolares y eventos relacionados con la escuela. Realizan entrevistas con las familias y los miembros de la comunidad acerca de sus creencias sobre cómo aprenden los niños y el papel que juegan las familias y la escuela en la vida de los niños. Invitan a las familias para que compartan con sus tradiciones culturales, habilidades y conocimientos con el personal de la escuela. La comunicación significativa y bidireccional entre las familias y la escuela es crucial para que el estudiante alcance el éxito. Les explicaré cómo mantenerse informado. Suscríbase en Parents Connect para ver las calificaciones, las tareas y la asistencia de su hijo. Asista a las reuniones de padres y maestros con una lista de preguntas que desee hacer. Recuerde que usted puede pedir una cita con el maestro siempre que crea conveniente. Explore el sitio web de las páginas del condado y obtenga información actualizada. Obtenga más información sobre lo que acontece en nuestras escuelas en los canales de televisión de Comcast, Verizon y BroadStripe. O siga las páginas de Facebook o Twitter. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes exitosos.